Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre un riesgo físico muy importante, el cual es el ruido. Mis compañeras Alicia Rodríguez, Luz Granados, Dayana Ávila, Juliet Rossini y mi persona, Vanessa Reyes, vamos a hablarles y comentarles sobre qué se trata este riesgo físico para que ustedes conozcan más sobre ellos. A continuación, yo les voy a hablar un poco sobre lo que se trata este riesgo y sobre los tipos de ruidos que existen. El ruido como riesgo físico es un sonido no deseado, ya que es uno de los contaminantes más ampliamente presentes en el mundo del trabajo, ya que puede perjudicar en la capacidad de trabajo, ocasionando tensión por la falta de concentración, ocasionando así accidentes por la falta de comunicación, provocando problemas de salud crónicos y además haciendo que se pierda el sentido del oído. Es producido por una serie de variaciones que se forma en vibraciones a través de líquidos, sólidos y gases. En primer lugar se encuentra su nivel, que está asociado para implementar la energía y poder generarlo. Hablaremos sobre los tipos de ruido. Existen diferentes tipos de ruidos. Ellos son dependiendo cómo se caractericen entre ellos. A continuación les hablaré un poco sobre lo que se trata. Estacionario continuo se presenta cuando el nivel de presión es constantemente el mismo, es decir, que durante el tiempo de observación se mantiene constante. Ahora hablaremos sobre el ruido intermitente. Es cuando se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de formar intermitente, llegando así hasta el nivel superior. Ahora les hablaré sobre el ruido del impacto. Se caracteriza por una elevación de ruido, por una inferioridad de 35 milisegundos y una duración de menos de 500 milisegundos. Por ejemplo, la explosión. Efectos de la exposición al ruido sobre el trabajador. La exposición al ruido puede provocar a los trabajadores diferentes respuestas de orden auditivo y extrauditivo. Esto va a depender de las características del riesgo y de la exposición del individuo. Los trabajadores expuestos a niveles elevados de presión sonora pueden tener a lo largo de los años una pérdida auditiva neurosensorial irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Una pérdida auditiva por exposición a niveles elevados de presión sonora. Inicialmente pueden ocurrir alteraciones temporarias del umbral de audición. Esto es un efecto a corto plazo de la reducción de la sensibilidad auditiva, que se retoma gradualmente al estado normal después de terminada la exposición. La alteración del umbral auditivo depende del tiempo de exposición, del nivel sonoro de la emisión acústica, de la frecuencia del sonido emitido y de la sensibilidad individual. A través de la exposición continua pueden ocurrir alteraciones permanentes del umbral auditivo. El efecto adverso del ruido en la audición ocurre en las células ciliadas del órgano corto. Por eso la pérdida auditiva se le llama neurosensorial. Las primeras células comprometidas son las ciliadas extremas, debido a la activación de los canales iónicos de las células extraauditivas. Definimos los efectos extrauditivos como todos aquellos efectos que afectan la salud y al bienestar de los trabajadores y del sujeto, que son causados por exposición al ruido con exclusión de los efectos producidos directamente sobre el aparato auditivo o sobre la audición. Entre estos podemos encontrar disturbios en el cerebro, en el sistema nervioso, circulatorio, digestivo, endocrínico, inmunológico, vestibulo-coclear, muscular, en las funciones sexuales y reproductivas, en el sueño, la comunicación y el desempeño de tareas físicas y mentales. En los efectos auditivos reconocidos podemos encontrar el zumbido del pit agudo, el desplazamiento temporal del umbral de la audición TTS y en el desplazamiento permanente del umbral de audición trauma acústico agudo y crónico. Los efectos sobre el sistema auditivo. La sordera profesional es el efecto más conocido del ruido excesivo sobre el hombre. Este acontecimiento depende de las características ligadas al hombre, al medio y al agente agresor.
Pérdidas auditivas causadas por el ruido excesivo pueden ser divididas en tres tipos. Trauma acústico, que es la pérdida repentina causada por la perforación del tímpano acompañada o no de la desarticulación del huesillo del oído medio. Sordera temporaria, también conocida como cambio temporario del umbral de la audición, ocurre después de una exposición a un ruido intenso por un corto periodo de tiempo, y la sordera permanente, que es la exposición repetida cotidianamente al ruido excesivo y que puede llegar a llevar al individuo a una sordera permanente. Cuando una exposición ocurre durante el trabajo, la pérdida auditiva recibe el nombre sordera profesional. Mencionarles 5 factores que influyen en los efectos de la exposición. Entre esos tenemos el nivel de presión sonora. Sabemos que es primordial y cuanto mayor sea el nivel de presión, mayor es el daño auditivo. El tiempo de ruido varía de acuerdo al nivel de exposición del ruido, dependiendo qué tanto tiempo se expone al ruido. El tiempo de exposición va de acuerdo al tiempo en el que cada persona se encuentra expuesto en su lugar de trabajo y asimismo le puede afectar. La edad, como bien sabemos, con el tiempo se va deteriorando la audición, y pues la edad es un factor importante que influye en este caso. Y por último, tenemos la susceptibilidad individual. Esta va de acuerdo a cada persona, como cada uno recibe de manera diferente la pérdida auditiva, cómo le afecta y cuál es el impacto que tiene sobre cada Instrumento de medida, sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Un sonómetro es un instrumento que sirve para medir los niveles de presión sonora, es decir, mide el nivel de ruido en un lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja este instrumento se le conoce como decibel. Mide la contaminación acústica y se trabaja con una escala de ponderación A, en la cual solo deja las frecuencias a las que el oído humano es mucho más sensible. Debemos siempre tener en cuenta qué se va a medir, puesto que el ruido puede provenir de diferentes lugares y tener diferentes causas. En estos instrumentos la medición puede ser manual o bien programada de antemano y con anticipación. Debemos utilizarlo en condiciones climatológicas y ambientales, y lo mismo estar a una distancia considerable del lugar que se va a tomar el ruido o de la casa. Existen diferentes clases de sonómetros, por ejemplo el sonómetro de clase 1, clase 0, clase 2 y clase 3, y todos tienen los mismos componentes. Entre estos componentes nos encontramos con el micrófono. Lo que hace es convertir la señal sonora en una señal eléctrica equivalente. El adecuado para esto es el micrófono de condensador, el cual es el componente principal de estos sonómetros. El amplificador lo que se encarga es de amplificar la señal para que el sonómetro pueda tomar los niveles más bajos de presión sonora. Los filtros de frecuencia son un conjunto de filtros eléctricos y lo que hacen es simular la audición humana. Existen 3 tipos de características de respuesta, por ejemplo la frecuencia A, B y C. Podemos utilizar materiales que absorban el ruido para reducir los niveles de ruido dentro de una vivienda o un lugar de... El sonómetro es ese aparato que nos permite a nosotros medir los niveles de ruido a los que estamos expuestos en nuestro lugar de trabajo. Estos deben utilizarse en condiciones climatológicas y ambientales completamente secas en nuestro lugar de trabajo. Se debe situar con la distancia necesaria respecto a las fachadas y otros elementos reflectantes. Deben utilizarse a ser posible en una velocidad del viento inferior a 5 metros por segundo. Para velocidades superiores a 10 metros por segundo es recomendable utilizar protectores contra ruidos del viento. Los sonómetros deben emplearse calibrados. Estos poseen calibración estándar. La recalibración se debe realizar transcurrido un año. Se deben documentar todas las condiciones de medición sonora: lugar de medición, fuerza del viento, temperatura, humedad, tipo del suelo, el foco sonoro, números y duración de las mediciones.
¿Cuáles son los niveles del ruido? Bueno, cuando hablamos de decibeles bajos, está en de 10 a 50 decibeles. Cuando es moderado, 60 a 80 decibeles. Un ruido muy malo es de 80 a 90 decibeles. Cuando hablamos ya que es un peligro inminente, es cuando tenemos un ruido de 120 a 150 decibeles. En este caso, mi grupo y yo decidimos medir los niveles de ruido en mi lugar de trabajo, pues trabajo en una tienda para bebés. El ambiente allá es muy silencioso, nos dio unos decibeles de ruido bastante bajo, 43.7, ya que el lugar pues no es nada ruidoso y no